Bueno, estos son los tipos de colecciones clásicas que tenemos en el Museo de Ciencias Naturales, además de las colecciones de especímenes congeladas que tenemos en la colección de tejidos de ADN. Básicamente tenemos colecciones en seco, con toda esta tipología y mucha más, moluscos, corales, esqueletos o pieles, tanto en forma de estudio o en forma taxidermizada, o tenemos colecciones en fluido. Esta es nuestra colección de peces y eso es la colección de petrología. De todos estos especímenes se puede intentar extraer ADN. Como os he dicho esta mañana, hemos hecho extracción de ADN de piel, de hueso, de pluma, de moluscos, tanto de los restos de músculo seco que quedan como de los tegumentos que unen las valvas, por ejemplo, o los opérculos que tapan los gasterópodos, de ahí también se obtiene ADN, y por supuesto de restos como los de corales. Y de las colecciones en fluido, el principal problema que tenemos es cuando esas colecciones han pasado por formol. El formaldehído es lo que destruye de forma irreversible el ADN para poder amplificarlo, de momento, a lo que se conoce a día de hoy. Hay numerosos intentos, numerosas técnicas, pero lo que se consiguen son pedacitos muy pequeños y es muy trabajoso, no es muy eficaz. Como bien ha dicho Mauricio, antes que yo, pues las colecciones se descubren aproximadamente en el año 2000 como fuente de recurso para obtener ADN y pues empiezan a pedir. Al principio estas solicitudes, pues claro, eran grandes grupos de investigación que iban a intentar extraer ADN y todo esto iba a venir muy bien para informar nuestros especímenes y para aumentar la información de nuestras bases de datos y por supuesto no había ningún problema. Pero seguro que todos sabéis que existen especies bandera de las que todo el mundo quiere trabajar y esas son las de las que todo el mundo quiere obtener ADN. Por ejemplo, os he puesto aquí, estos son cajas de lince y bueno, pues todo el mundo quiere ADN de lince de las colecciones y al final lo que tienes es unas pieles morfológicas agujereadas por todas partes. Y luego otra de las cosas que se piden siempre es almohadillas de aves. En la actualidad solamente enviamos plumas, de las plumas se sabe que se puede extraer perfectamente el ADN, con lo cual les decimos a los investigadores que no mandamos almohadillas, porque un ave tiene 4 dedos y tiene 4 almohadillas, al 9º ya no le mandamos nada. Bueno, pues hay de todo. Que se enfrentan contigo, se pegan, bueno, todo esto intelectualmente por mail, muy correcto. Entonces llegó el momento en que decidimos que no podíamos seguir así, que la decisión no dependía solo de un conservador, sino que tenía que ser una decisión consensuada y que teníamos que tenerlo todo estandarizado. Bueno, parto de la base de que asumimos absolutamente todo lo que antes que yo ha dicho Mauricio, ¿de acuerdo? Cuando tenemos especímenes como estos, cuando tenemos suficiente material, se puede enviar un fragmento, se puede enviar una pluma, se puede enviar unos cuantos pelos, se puede enviar un trocito de tejido. Pero ¿qué ocurre cuando estamos enfrentándonos a colecciones de invertebrados que cada vez tienen mayor auge, que son muy importantes y que, bueno, pues una de dos, o el espécimen le dejas en la colección para morfología, o obtienes el ADN y mandas un poquito de ADN, o directamente si mandas el espécimen le has perdido. Aquí tenemos un problema, ya os lo he explicado esta mañana, me imagino que con el tiempo lo solucionaremos. Y luego tenemos en el caso del museo otro tipo de material como es esto, estos son fósiles, son Ursus speleus. El primer equipo de investigación que nos pidió este tipo de material era un equipo de investigación muy importante y se mandaron sin dudar nuestros especímenes. En aquel momento Begoña Sánchez Chillón era nuestra conservadora de paleontología y ella lo sufrió en vivo y en directo. Después de, ¿cuántos años? 4 años
Después de 4 años de tener estas muestras en préstamo para intentar extraer ADN, nos los devolvieron en este estado. Esto es una muela, se supone que tenía que tener 3 raíces. No le valió con quitar todas las raíces y quitar, como veis allí, me parece que este espécimen y este es el mismo, sino que además taladraron por arriba. Esto es una falange, nos la agujerearon entera. Y después de 4 años nos devolvieron el material en esas condiciones, piezas únicas, por supuesto, con una nota, un post-it pegado que decía: no sale nada, no hay ADN. Bueno, nos preocupó muchísimo, consideramos que no se puede permitir, pero a veces hay razones políticas que nos han conducido a tener que prestar ese material, porque bueno, pues políticamente alguien te dice es que tiene que salir y se tiene que prestar. Bueno, entonces nos hemos intentado cubrir las espaldas para que no ocurra más, y lo que hacemos en la actualidad, bueno, esto es un caso bestial de muestras de ADN. No sé si sabéis lo que es esto. Esto es un ave fósil, son las moas, miden 2 metros de altura. Estos huesos, que son estos, los fémures, son así de grandes. Cuando hablamos de agresión, nos referimos de agresión porque mirad qué agujeros. Bueno, el estudio, en concreto este estudio ha sido fabuloso. Se suponía que había una especie y han descubierto con el ADN que hay muchísimas más. Eran especies crípticas que no habían sido vistas por morfología, sino que se han descubierto por ADN. Pero mirar cómo quedan los huesos después del trabajo de los biólogos moleculares, entre los que yo me incluyo. Y bueno, pues como conservadora a mí me gustaría que, bueno, se hace una vez, pero de este trozo enorme de hueso que veis aquí puede salir muchísimo ADN. Ese ADN tiene que estar conservado y puede volver a ser enviado en forma de ADN. No hay que volver a hacer otro agujero en esa pieza porque, bueno, pues a fin de cuentas tampoco hay tantas. Bueno, volviendo al anterior, al consenso que llegamos es: tenemos un protocolo de solicitud, que llamamos así, solicitud de tejido de ejemplares que se someterán a métodos de agresión o destrucción, que también pueden, no solamente para ADN, también a veces los piden para técnicas físicas, sobre todo en el campo de la paleontología, y que tienen que rellenar. Básicamente lo importante de todo este documento son estos 4 puntitos que hay aquí abajo. Se exige, además de la información del equipo, que se envíe una memoria global del proyecto, para qué quieren ese material, una justificación de por qué necesitan ese material y por qué no pueden ir a recogerlo al campo, una documentación que justifique que tienen dinero para hacer ese proyecto, porque una de las cosas, como él decía, que mucha gente solicita es: mándenos todos los carnívoros que tienen. Y entonces le dices: ¿pero para qué? Y entonces te dicen: no, porque cuando tenga muchos, o cuando tenga ya un volumen suficiente, voy a hacer un proyecto. Entonces la contestación siempre es inmediata, es: usted pida el proyecto y cuando se lo den, nosotros le facilitamos los ejemplares, que ya los guardamos nosotros, no queremos que los guarde usted en su despacho. Si el proyecto tiene dinero para hacerlo, entonces es una garantía de que ese proyecto se va a culminar. Nadie se siente agredido porque se le pida el importe económico del proyecto, la manda todo el mundo. Tenemos cientos de solicitudes rellenos. De hecho tenemos este protocolo desde el año, pues eso, desde casi el 2004. Y una justificación de que el laboratorio que va a trabajar con este tipo de material tiene experiencia en trabajar con ADN antiguo. Trabajar con ADN antiguo no es trabajar como con tejido fresco. Entonces el jefe del laboratorio tiene que firmar una carta diciendo que efectivamente tienen esa formación y que sus becarios pues están tutelados y que se va a trabajar con unas garantías. Bueno, después están todas las normas, las condiciones de uso, de que todo el material
tanto ADN como restos de tejido tienen que ser devueltos a la institución de la que ha salido y bueno, para que la decisión no se tome solo por el responsable de una colección, lo que se hizo fue un comité de evaluación que está formado en el caso del museo por el conservador de la colección de la que sale el material. Si lo piden a la colección de aves, pues la conservadora de aves, otro miembro del comité es el conservador de la colección a la que va a llegar el material, en el caso del museo, pues a la colección de tejidos de ADN, porque va a venir en formato tejido lo que resta o formato ADN, con lo cual va a llegar a mi colección. Y 2 investigadores del museo, pues que normalmente se eligen, que conozcan las técnicas moleculares y que puedan interpretar esta memoria justificativa del proyecto para ver si es viable o no, o en el caso del museo una persona que trabaja con un grupo de invertebrados que son los más complicados a la hora de poder extraer ADN. Y bueno, en principio esto es todo.